No sé, el resto de compañeros. Sí se ve bien, profe, por mi parte. Ya, Tengo bueno. el mismo, A ver, Yo tengo el mismo problema, profe. Sí, sí, no se ve bien, profe. déjenme ver, a ver, cómo Sí, profe, vamos. están las letras muy grandes y no se ve. Ya, algo pasó aquí que no me permitía adecuadamente compartir. Y creo que es por eso. Por ahí, igual, profe. y ahí también, No, Está más grande. Está más grande. pero no se observa bien. Solo están los 4 cuadros del centro. Partes no se ve bien. Ya entiendo lo que me quieren decir. Ahora, Ahí está todo bien, profe. Ya está, profe, ahí está bien. Gracias. ya listo, y Ahí gracias está por mejor. Es algo que pasó aquí, no sé, se me desconfiguró el Zoom y ese fue el problema y como dije, lo que pasa es que si cierro yo la sesión, como soy el host, les voy a cerrar a todos, por eso no les hice. Pero bueno, ya arreglamos el problema y gracias por indicarme. Ahora miren, yo les indicaba, una característica que nosotros debemos tomar en cuenta es que el momento que aplicamos esta es anónima y de esta manera vamos a encontrar, perdón, datos reales, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando nosotros de pronto aplicamos a una encuesta a una persona cara a cara, como que la persona va a decir, ok, él va a interpretar lo que yo respondo y ya van a ser otra vez resultados sesgados, ¿no es cierto? En cambio, si nosotros aplicamos la encuesta a un grupo de personas en la cual es anónima, ellos van a responder con mayor sinceridad. Entonces, por ejemplo, esto de aplicar una encuesta por correo como que no es bien visto porque la persona va a decir, ok, él sabe quién responde. ¿Sí? Por teléfono igual, como que ya estamos identificando a quién nosotros vamos a encuestar y otra vez ellos van a darnos respuesta sesgada, igual que cara a cara. Entonces, lo principal es ir y hacerle a un grupo de personas. Otra, hacerla ahora en la actualidad utilizando la web y por esto de la pandemia creo que sería una de las mejores metodologías, ¿no es cierto? Simplemente nosotros realizamos el formulario ya sea utilizando Docs de Google o Forms de Microsoft y les enviamos el enlace y automáticamente ellos pueden responder de cualquier lugar y no es necesario que estén identificados. Entonces es la forma más adecuada para que apliquemos actualmente las encuestas. Para elaborar una encuesta tenemos que utilizar algunas fases como la definición de la población objeto de estudio, la confección de la muestra, la elaboración del cuestionario, el pretest del cuestionario, la recogida de datos, el tratamiento y grabación de datos y el análisis de resultados que ustedes ya conocen cómo aplicar esto. ¿Sí? El instrumento, como les decía anteriormente, es el cuestionario, que es el conjunto de preguntas cuidadosamente preparadas y formuladas en las que se traduce el objeto de la investigación. Las respuestas obtenidas podrán ser extrapoladas al conjunto de la población.
Como aspectos a considerar a la hora de elaborar el cuestionario, el lenguaje de las preguntas tiene que ser un lenguaje claro, un lenguaje que entiendan todas las personas, por favor. No utilicemos nosotros términos técnicos, salvo el caso en el cual nosotros sabemos que vamos a encuestar a personas que tienen experiencia o que conocen el tema. Pero caso contrario, tratemos de utilizar términos naturales, términos que conozcan todo tipo de personas. Es importante que tengamos un orden en lo que tiene que ver con las preguntas y que estas preguntas estén relacionadas. Me refiero a que primero vamos a hacer las preguntas que estén enfocadas a la variable independiente y después las preguntas que estén enfocadas a la variable dependiente. No mezclemos al mismo tiempo las preguntas de la variable independiente y dependiente porque la persona encuestada de esta manera va a tener a confundirse y no va a responder adecuadamente. Tenemos que ser exhaustivos en lo que tiene que ver con las respuestas, por favor. Busquemos también las respuestas adecuadas de acuerdo a lo que nosotros planteemos. Ya vamos a ver después qué tipo de respuestas podemos plantear. La extensión, la pregunta no tiene que ser demasiado larga, porque el momento que la pregunta es muy larga, nosotros vamos a ver que ya la persona encuestada no va a leer toda la pregunta, simplemente va a leer la parte inicial y va a responder con base a esas preguntas, a esa parte inicial que él leyó. Tampoco nosotros vamos a hacer una encuesta que tenga 20, 30 preguntas, porque el encuestado primero va a ver la extensión y se va a negar a responder a la encuesta. Segundo, si se pone a responder la encuesta, de pronto en las 5 primeras preguntas, 6 primeras preguntas va a responder con criterio. El resto de preguntas ya lo va a responder simplemente al apuro porque ya se va a notar cansado. Una encuesta va a tener de 8 a 10 preguntas como máximo, ¿sí? De esta forma nosotros vamos a lograr de que el encuestado lea todas las preguntas y responda en forma objetiva a cada una de ellas. La neutralidad de las preguntas, es necesario que estas preguntas no influyan a la respuesta del encuestado, a eso se refiere. Y tratemos nosotros de eliminar todo posible sesgo, ¿sí? Eso les había indicado anteriormente. En lo que tiene que ver con los tipos de preguntas y respuestas, tenemos las dicotómicas, que es la forma de respuesta que es, existe únicamente 2 respuestas posibles, por ejemplo, sí o no. Aquí es importante, por favor, que tomen en cuenta algo. Si no se autoexcluyen y no puede haber una tercera pregunta, porque yo me he encontrado con encuestas que dicen sí, no, tal vez. No, eso nunca vamos a aplicar porque o ya dice sí o ya dice no. ¿Sí? Y estas dos se autoexcluyen. Si necesitamos nosotros otra posible respuesta, ya vamos a ver que hay otro tipo de preguntas para que nosotros respondamos. Por ejemplo, tenemos las multirespuestas limitadas, que son intuitivas, versátiles, generan datos claros, que son fáciles de analizar. Proporcionan una lista fija de opciones y respuestas y brindan respuestas estructuradas y facilitan que los encuestados completen las encuestas. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia usted realiza ejercicios en la mañana? Y les damos las posibles respuestas. Siempre, frecuentemente, casi nunca, nunca. ¿Sí? Entonces a esto se conoce como una multirespuesta o respuesta limitada. ¿Cómo califica usted la secuencia de ejercicios que realiza por las mañanas? ¿Sí? Sobresaliente, muy buena, buena, regular, mala. Entonces ya les estamos dando nosotros multirespuestas limitadas. Aquí, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Dentro de estas multirespuestas pueden ser, si utilizamos nosotros una herramienta en lo que tiene que ver con realizar con Google o con Microsoft. Estas preguntas son las que se autoexcluyen, o sea, nos permite escoger solamente una pregunta a la vez. Aquí decimos, ¿cuál es tu ingrediente de pizza favorito? No puedes seleccionar 2. Siempre que ustedes vean estos botones redondos que se conocen como botones radio, es que nos permite solamente seleccionar una opción a la vez. Pero también nosotros en nuestra encuesta podemos plantear para que seleccionen más de una opción. Entonces ahí nosotros vemos que estas respuestas son con un cuadro, ¿verdad? Sí, un cuadrado, no es redondo como teníamos acá, no es círculo. Y esta automáticamente significa que podemos tener más de una respuesta.
También nosotros podemos utilizar preguntas de la escala de Likert, ¿sí? Son aquellas que ofrecen la posibilidad de elegir entre estar totalmente de acuerdo hasta seleccionar totalmente en desacuerdo para entender los pensamientos de los clientes. Miren, entonces en esta escala de Likert nosotros tenemos totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces vamos desde desacuerdo hasta acuerdo. Es otra forma en la cual nosotros podemos responder. Pero en lo posible tenemos que ser lo más corto posible, no tratar de llenar con mucha información para que de esta manera la persona que va a responder la encuesta no se canse de entrada con simplemente ver la encuesta que le presentamos, sino que esté atenta a responder y nos colabore en todo lo que tiene que ver con las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta en lo que tiene que ver con la encuesta, por favor? Sí, profe, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que yo escogí un test validado, obviamente, de psicología, pero ahí las preguntas no se las puede cambiar, pues, por lo que son. Lógico. No, no. Si ustedes van a trabajar con ese tipo, por favor, ya no pueden hacer nada. Sí, ya tienen que trabajar ustedes con esas respuestas. Ya Sí. ustedes seleccionaron eso, ustedes indiquen por qué van a aplicar esa encuesta, quién es el autor, de dónde lo obtuvieron y necesariamente ustedes ya en ese momento no tienen que cambiar nada, por favor. Sí, ya está puesto de quién lo cogí y todo está citado todo, profesor. Así es, muy bien. Ya, gracias. Una pregunta, ingeniero. Claro. Antes de aplicar el cuestionario o los cuestionarios, tiene que haber un consentimiento informado de parte del encuestado. No es necesario. No es necesario porque nosotros vamos a ir y vamos a socializar por qué vamos a aplicar la encuesta y para qué esta encuesta, para qué vamos a utilizar los datos. Siempre es importante que el momento que vayamos a hacer la encuesta, nosotros planteemos el objetivo de la encuesta. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros ya estamos comunicando y socializando. Entonces, no es necesario que tengamos nada por escrito. En mi caso sí me pidieron, pero... Ah, ¿sí le pidieron? Sí. Ya, bueno. Por la confidencialidad. Ah, listo. Entonces, ¿hay algún tipo de preguntas en las cuales, como dice usted, se maneja información confidencial, información muy importante, información que de pronto es empresarial y que ellos dicen, ok, yo te voy a aportar con respuestas, pero esto no tiene que salir más que para tu investigación? También tenemos nosotros ese tipo de casos. Así es. Así es. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra duda, por favor? Profe, disculpe una duda. ¿Usted cuál nos recomendaría aplicar más, las preguntas, las dicotómicas o las multirespuestas? ¿Cuál sería más efectivas para poder tener la información? Eso ya depende del tipo de pregunta que ustedes hagan, porque hay preguntas puntuales en las cuales nosotros simplemente necesitamos saber el sí o el no, pero hay otras preguntas en las cuales ya el tipo de pregunta se extiende. Por ejemplo, yo les ponía este ejemplo, ¿no es cierto? Que si yo le digo, ¿realiza usted ejercicios en la mañana? Muy bien, la respuesta es sí o no. Pero yo le digo, ¿con qué frecuencia realiza usted los ejercicios en la mañana? Entonces, aunque yo quiera, ya no puede decir sí o no, pues ya la frecuencia va a ser siempre, frecuentemente, casi nunca, o va a ser diario, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 1 vez a la semana. Entonces va a depender de la pregunta. Aquí no podemos nosotros poner una regla exacta para decir utilicemos cuál tipo de preguntas o cuál no vamos a utilizar. ¿Y se puede combinar de pronto las preguntas dicotómicas y las multi? Lógico, no hay ningún problema. Sin ningún problema. Y justo aquí yo tengo algunos modelos en lo que tiene que ver con las encuestas, ¿sí? Para proyectarles a ustedes, para indicarles estos modelos de encuestas. A ver, aquí aunque no tiene casi relación con el área de ustedes, pero voy a compartirles en este momento una.
Esta es una para el área de sistema, ¿no es cierto? ¿Sí están observando el archivo de Word? Sí, Sí, profe. profe. Sí se Ya, ve. muy Sí, bien, profe. gracias. Sí. Bueno, entonces, siempre es importante que pongamos nosotros, nos identifiquemos la institución. Aquí dice encuesta dirigida a quién, cuál es el objetivo y las instrucciones, aunque previamente nosotros ya tenemos que socializar esto, tanto el objetivo como las instrucciones, pero es importante que también vaya en la encuesta. Entonces, miren, aquí tiene, por ejemplo, varios tipos de preguntas y respuestas y por eso la utilicé. Utiliza aulas virtuales como herramienta de ayuda a las asignaturas que reciben sus estudios, siempre, frecuentemente, nunca. Utiliza dispositivos como tabletas o teléfonos inteligentes para ingresar a la plataforma virtual, siempre, frecuentemente, nunca. Realizó el cambio, la clave inicial asignada para su ingreso a su aula virtual, sí o no. ¿Ha tratado de ingresar al aula virtual con algunos compañeros, sí o no? ¿Ha sentido que sus tareas y actividades realizadas en el aula virtual han sido copiadas por algunos compañeros, sí o no? ¿Piensa que la información que usted tiene en la plataforma virtual es segura, sí o no? Bueno, y aquí tenemos, ¿con qué frecuencia ha cambiado su contraseña de acceso a la plataforma virtual? 12 meses, 6 meses, 3 meses, nunca. Entonces, miren, todo va a depender del tipo de pregunta, ¿sí? Vamos acá, tenía una de cultura física también. Déjenme lo pongo. Ya, aquí en cambio igual tiene la universidad, encuesta dirigida a deportistas de levantamiento de pesas de la Federación Deportiva de Tungurahua, el objetivo, las instrucciones y el cuestionario, aunque aquí está haciendo todo así o no, pero es por el tipo de pregunta, o sea, no hay una camisa de fuerza, ¿no es cierto? Piensa que es importante entrenar en la fuerza funcional del cuerpo para la halterofilia, sí o no, cree que percibe, utilicemos siempre también, tratémosles de usted, por favor. Sí, no piensas, no crees, porque hay gente que son susceptibles y como que ya se molesta por esas cosas. Cree que recibe la preparación física correcta para levantar pesas, sí o no, conoce y aplica las técnicas adecuadas para levantar pesas, es supervisado y monitoreado constantemente por una persona especialista en el levantamiento de pesas. Por ejemplo, aquí yo le hubiera utilizado otro tipo de respuestas, siempre, frecuentemente, casi siempre, nunca, ¿sí? Pero bueno, ya depende de la persona que elaboró. Cree que posee la fuerza mental y física necesaria para la halterofilia, cree que la práctica de la halterofilia beneficiará el desarrollo muscular, se alimenta adecuadamente y descansa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y siempre, por favor, en la parte inferior vamos a colocar nosotros, gracias por su colaboración. Es importante que utilicemos eso. Entonces son modelos, ¿no es cierto? Lo que sí debemos tomar en cuenta es identificar la universidad, para quién va dirigido, el objetivo, las instrucciones. Eso es importante que nosotros utilicemos en el momento de aplicar encuesta. ¿Estamos de Profe, acuerdo? una pregunta, disculpe que le interrumpe. No se preocupe, para eso estamos, dígame. En este cuestionario, por ejemplo, pueden ir mezcladas, así como dice usted, para poder responder en sí o no. Y, por ejemplo, en la primera pregunta, en donde dice, ¿piensa usted que es importante entrenar la fuerza funcional del cuerpo para la halterofilia? Puede ir sí o no. Y en la otra pregunta que encontraba más abajito, puede ir, por ejemplo, sí, nunca, casi nunca, o sea, pueden ir mezcladas. Así es, lógicamente, por eso es lo que puse en la anterior encuesta, en la cual, en la anterior, perdón, sí, en la anterior encuesta teníamos nosotros, ya les voy a poner en este momento, ahí sí teníamos una mezcla de todo un Ajá, poco. sí, Sí, eso quería preguntarle, profe, porque, por ejemplo, eh, mi tutor me dijo que no podían ir mezcladas, pero llegado al caso sí ha sido susceptible realizarlo así. Entonces, esa era mi duda, profe. mire, aquí tenemos la primera para siempre, frecuentemente, nunca, sí o no, y hasta acá tenemos para tiempos, 12 meses, 6 meses, 3 meses, etcétera, etcétera. Ajá, Es que todo depende del tipo de pregunta y nosotros no podemos ponernos una camisa de fuerza y decir todo va sí o no. claro. Y como les digo, muchas veces es por desconocimiento más que nada de los tutores, ¿no es cierto? Entonces ellos ya se centran en una idea y mientras no han asistido a un curso o no, alguien no les ha explicado, como que ellos se cierran.
¿sí? Pero tenemos que mezclar nosotros, ¿sí? No hay ningún problema. Aquí nosotros vemos que hemos utilizado tres tipos de respuesta. Siempre, frecuentemente, nunca, sí o no, y acá tenemos hasta con tiempo. 12 meses, 6 meses, 3 meses, nunca. Ya, profe, esa era mi duda. Muchas gracias. Ya, muy bien. Ahora, para finalizar esta parte, vamos a ver de dónde obtenemos o cómo nosotros obtenemos las preguntas. Como les decía anteriormente, esto simplemente es una técnica, ¿no es cierto? Como muchas otras técnicas, y ustedes están un poquito más familiarizados con esta técnica, y es por eso que yo los voy vamos a trabajar con la misma. Profe, una pregunta. Claro. En nuestro proyecto de tesis, sí, en el mío, la herramienta para la recolección de datos, ¿se puede utilizar el checklist? No, verán, dentro de la investigación, el checklist es más una herramienta administrativa y como su nombre lo indica, es lista de chequeos. Es para ver si hemos cumplido o no hemos cumplido, yo que sé, algunas tareas o algo por el estilo, ¿sí? Y en antes también parece que una compañera, Paola, parece que me preguntó también sobre esto de checklist. Sí, Checklist, sí, ajá. sí, doctor, porque el mío es en el perfil profesional y hay ciertas cosas que, por ejemplo, a mí me va a tocar hacer con checklist porque es sobre los estudios, si es que lo tienen, no lo tienen, cosas así. Entonces, mi herramienta sí va a ser el checklist por el Ya. perfil profesional. Listo, por lo que es la parte administrativa, podríamos nosotros utilizar el checklist, aunque dentro de las técnicas de recolección de datos, en investigación no encontramos nosotros el checklist en sí, encontramos test y podríamos utilizarlo de cierta manera. Y usted el checklist, ¿cómo lo va a después a analizar los datos? Contando, por ejemplo, de los que respondieron cuántos sí tienen, cuántos no tienen el título o algo por el estilo. ¿O cómo piensa hacer el análisis de estos datos? En la tabulación creo que es, profe. Sí, sí, pero ¿cómo? Es como que fuera una encuesta. Profe, es similar a la encuesta. En sí, perdón que te interrumpa, Pau. El mío es parte administrativa, es de posicionamiento de marca. Entonces, no sé si puedo utilizarle ese o de ley tengo que realizar con la herramienta de la encuesta. Ya, saben que dejémosle esto entre comillas. Ya voy a investigar yo en lo que tiene que ver con los proyectos de investigación administrativos, a ver si utilizan el checklist. Y a la hora que ya finalicemos hoy día las clases, ahí dejamos claro esto de checklist. ¿Sí? Ya, muy amable, gracias. No les podría todavía decir ni sí ni no. Lo que yo he utilizado es que se utiliza la parte administrativa para control, es una lista de chequeo, pero ya voy a investigar, mientras trabajo con los compañeros de los capítulos 1, voy a investigar sobre el checklist. Y ahí al final de la clase, a las 12, dejamos listo el tema, o claro el tema, ¿les parece? Ya, profe, gracias. Ya, muy bien. Bueno, aquí tenemos nosotros igual como una herramienta para que ustedes sepan de dónde vamos a obtener en el caso de que vayan a plantear sus propias preguntas, tanto para la encuesta como para la entrevista, es la operacionalización de las variables. ¿Sí? Y esta operacionalización de las variables nos va a dar a nosotros una guía de cómo realizar las preguntas. Por lo general, nosotros operacionalizamos las dos variables, tanto la independiente como la dependiente. Y en una entrevista se sacan 4 preguntas de la variable independiente y unas 4 de la dependiente. Igual en una encuesta para el cuestionario, 4 preguntas de la independiente, 4 de la dependiente y unas 2 enfocadas al tema en general, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tenemos nosotros este ejemplo. En este ejemplo vamos a recordar, porque ustedes ya lo manejan esto, partimos de la conceptualización. Y esta conceptualización por lo general puede ser una conceptualización propia, porque nosotros ya trabajamos con el marco teórico, ya conocemos a ciencia cierta ya el tema con el cual vamos a trabajar, y simplemente aquí es dar un concepto a mi variable, ¿no es cierto? En este caso a la variable dependiente.
Y aquí la variable, perdón, en este caso la variable independiente. Y aquí la variable independiente es gimnasia a manos libres. Y dice que la gimnasia a manos libres es una disciplina creativa y de destreza compuesta por un conjunto de elementos gimnásticos de fuerza, flexibilidad y equilibrio con movimientos donde participan las particularidades y los músculos del cuerpo. De esta conceptualización nosotros vamos a sacar las categorías y las categorías van a salir de la misma conceptualización. Miren, aquí dice disciplina creativa y de destreza. Sí, es la primera categoría con la cual nosotros vamos a trabajar. La segunda, elementos gimnásticos. La segunda categoría. Y la tercera, nosotros tenemos por aquí con movimientos, con diferentes tipos de movimientos como fuerza, flexibilidad, y es un conjunto de movimientos. Entonces, una vez que yo obtuve de mi conceptualización las categorías, voy a sacar los indicadores. Y como su nombre lo indica, los indicadores son aquellas palabras o términos que nos van a permitir identificar a la categoría con la cual estoy trabajando. Entonces, si hablamos nosotros de disciplina creativa y de destreza, tenemos como indicadores la coordinación y fuerza. ¿Sí? Si hablamos de elementos gimnásticos, tenemos las volteretas, las acrobacias. Si hablamos de conjunto de movimientos, tenemos la elasticidad y equilibrio. Y con estos indicadores yo voy a plantear ya mis preguntas. ¿Sí? Y aquí dice, por ejemplo, ¿le gustaría practicar gimnasia en horas de la cultura física? ¿Está de acuerdo en realizar ejercicios de coordinación y fuerza para mejorar su capacidad física? ¿Piensa que es divertido realizar ejercicios acrobáticos y volteretas en las clases de cultura física? ¿Tiene facilidad para realizar ejercicios de elasticidad y flexibilidad en la práctica de algún deporte? ¿Considera que tiene un correcto control de su equilibrio al realizar los diferentes ejercicios de la actividad física? Pero miren, todo esto también es porque yo previamente ya conozco todos los temas, conozco el problema, conozco el objeto, el campo de acción y me guío de estos indicadores para realizar las preguntas. ¿Sí? Por acá tenemos otro ejemplo. Este es algo parecido, veamos por acá. Dice, deporte de fuerza máxima y explosiva que consiste en el levantamiento de máximo peso posible en una barra en cuyos extremos se fijan varios discos que son los que determinan el peso final que se levanta. Parece que es de la halterofilia, ¿no es cierto? Categorías. Aquí tenemos nosotros fuerza máxima y explosiva, de ahí obtuvimos siempre de la conceptualización la primera categoría, y acá tenemos el levantamiento del máximo peso posible. ¿Sí? Trabaja con 2 categorías, podríamos trabajar con más categorías también, por lo general se definen unas 3 categorías. Los indicadores dentro de fuerza máxima y explosiva tenemos el entrenamiento de la fuerza, dentro del levantamiento de peso tenemos el de arrancada y de 2 tiempos. Los ítems, piensa que es importante entrenar la fuerza funcional del cuerpo para la halterofilia, si es de la halterofilia. Cree que recibe la preparación física correcta para levantar pesas, conoce y aplica las técnicas adecuadas para levantar pesas, es supervisado y monitoreado constantemente por una persona especialista en el levantamiento de pesas, cree que posee la fuerza mental y física necesaria para la halterofilia. Sí, entonces estas preguntas nosotros lo obtenemos siempre de los indicadores. Vamos con un último ejemplo. La condición física es la habilidad de realizar un trabajo diario con vigor y efectividad, con las capacidades físicas retardando la aparición de la fatiga, cansancio. Los componentes del rendimiento básico son condiciones internas de cada organismo, físicas y motoras, permiten realizar actividades. La capacidad física determina la condición física del individuo, lo orienta hacia su potencial físico mediante su entrenamiento. Las categorías, capacidades físicas, componentes del rendimiento que obtuvimos de aquí, y su potencial físico mediante su entrenamiento. De capacidades físicas obtuvimos la flexibilidad, resistencia, fuerza, velocidad. De los componentes de rendimiento, técnica, condición física, capacidades táctico-cognitivas, capacidades psíquicas, condiciones externas, sucesión. Del potencial físico médico de entrenamiento, la progresión, integración, sucesión, dirección, orden evolutivo. Como les digo, para ustedes ya va a ser fácil porque ustedes ya formaron su marco teórico, su estado del arte, ya su mente tiene un conocimiento de todos los temas. Y los ítems, las preguntas, ¿conoce usted sobre la flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad que son capacidades físicas para mejorar en la condición física? ¿Conoce usted sobre las condiciones físicas, de que deben ser físicas?
que ayudan a los componentes del rendimiento por medio del entrenamiento. ¿Considera usted que las capacidades psíquicas afectan al consumidor de bebidas alcohólicas? Aquí está relacionando ya con la otra variable de lo que me doy cuenta. ¿Considera usted en que afecta las bebidas alcohólicas a la condición física de los deportistas? Está ya con el campo de acción, ¿no es cierto? ¿Le gustaría tener una charla de motivación sobre las bebidas alcohólicas que ayuden a mejorar su condición? Aquí ya está enfocándose también a cuál va a ser la posible solución. De pronto ya está pensando en la propuesta. ¿Sí? Entonces, miren, la operacionalización de las variables con la correcta conceptualización, categorías, indicadores, nos va a permitir a que nosotros lo tengamos de una manera más óptima, de una manera más precisa las preguntas que vamos a aplicar en nuestra técnica de recolección de datos. Y aquí también puede salir qué es lo que voy a observar, si van a trabajar ustedes con una ficha de observación, ¿sí? De igual forma, aplicamos esta técnica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, Algo me iba a decir, se cortó justo cuando iba a hablar. profe, disculpe una consulta. ¿Es el orden de las preguntas no importa en el orden que vaya o debe ir de lo general, después la variable dependiente, independiente o cómo puede ir o no es necesario? No mezclemos, siempre que vayan primero todas las preguntas relacionadas con la variable independiente y luego las preguntas relacionadas con la variable dependiente. Sí, tratemos de trabajar en ese orden. Y el orden general que dijo usted, por ejemplo, si hay unas dos preguntas en forma general de eso, ¿se puede poner primero o al último? Al último Ya. ya van las preguntas generales, así es. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, por favor? Profe, una pregunta. Buenas, profe. Le saluda Andrés. Una pregunta. ¿El instrumento cuál sería, la encuesta o la entrevista? Ninguna de las dos. Para la entrevista, el instrumento es la guía de entrevista. Y para la encuesta, el instrumento es el cuestionario. ¿Sí? Como técnicas son la entrevista y la encuesta. Y como instrumentos es la guía de entrevista, que es el instrumento de la entrevista, y el cuestionario, que es el instrumento de la encuesta. Ya, gracias, profe. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. ¿Puede repetir lo del cuestionario, por favor? ¿Perdón? ¿Puede repetir lo del cuestionario? Usted dice que la entrevista es la guía de la entrevista, ¿no es cierto? Y el cuestionario, dijo algo del cuestionario, no le logré escuchar. El cuestionario es el instrumento de la encuesta. La técnica de recolección de datos es la encuesta y va relacionada, toda técnica tiene su instrumento. Entonces, vuelvo a repetir, en la entrevista, que es la técnica, el instrumento es la guía de entrevista. En la encuesta, que es la técnica, el instrumento es el cuestionario. En la observación, que es la técnica, el instrumento es la ficha de observación. Una pregunta, por favor. Sí. Dice que tenemos que hacer diferenciarlas, por ejemplo, en este caso yo voy a hacer con una encuesta, de lo que creo que la mayoría de compañeros va a hacer. Debemos hacer dos tipos de cuestionarios, ¿no es cierto? O sea, para cada variable. No cree que, o cómo me explico, necesitamos hacer que no sean tan grandes cada cuestionario para que el encuestado se tome el tiempo de realizar dos encuestas, porque una pregunta de una compañera fue si no podemos mezclar en una misma encuesta las dos variables. Así es, me entendieron mal tal vez. Va una sola encuesta y en esta encuesta tienen que ir las preguntas de las dos variables. No podemos hacer dos encuestas nosotros porque las personas se van a molestar y como les dije, entre las dos variables máximo 10 preguntas con una sola encuesta. Ahorita lo entendí, profe. Sí, por eso por lo general nosotros hacemos dos operacionalizaciones de variables, por la independiente y por la dependiente, y obtenemos 5 preguntas de la variable independiente, 5 de la dependiente, pero las unimos en una sola encuesta. Profe. Sí. Ingeniero. Una preguntita, por favor.
Claro, le escucho. Dentro de una investigación puede estar presente un test psicológico y una encuesta Claro. para Lógico. recabar más. O sea, el test psicológico, obviamente, el psicométrico y la encuesta sería para obtener los resultados que se busca. Claro, lógicamente. Sí, así es. Ustedes pueden Ingeniero. aplicar cuantos instrumentos y cuantas técnicas crean necesarias. Ingeniero, Sí, le escucho. pero lo que le decía a mi compañero, eso depende de la investigación, porque por ejemplo yo tengo dos variables, burnout y desempeño laboral. Son dos test o dos cuestionarios totalmente diferentes que tengo que aplicarles para cada variable. Lo que sí yo hice es hacerlos en días diferentes, porque no se puede tomar dos cuestionarios del mismo día por la cantidad de preguntas que tiene cada instrumento. Claro, es que aquí estamos nosotros hablando de que ya usted está trabajando con cuestionarios que ya son previamente establecidos, Validados. ¿cierto? Claro, validados y establecidos. Yo en cambio me estoy refiriendo en el caso de que nosotros vayamos a formar nuestros propios cuestionarios, nuestras propias guías de entrevista. No, en ese caso, y esto va de la mano con lo que me preguntó anteriormente David, pues si tenemos que aplicar varios test, varios cuestionarios, hagámoslo en 2 días diferentes, porque si son un poco extensos. Si son muy cortos, podríamos hacer en el mismo día y aprovecharlo. Ajá. Sí, podemos utilizar cuantas técnicas y cuantos instrumentos nosotros creamos necesarios. No nos vamos a enfocar en uno específico, y especialmente en el área de ustedes, ¿no? Ustedes están en el área de cultura física y existen test validados, test probados que pueden utilizar. En el área psicológica igual ya existen test que están validados y probados y que ustedes lo van a utilizar. Y si ven necesario, aparte pueden crear otro cuestionario u otra entrevista. Caso contrario, trabajar únicamente con estos test que ya son, o estos test o cuestionarios que ya son completamente validados. Gracias, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí. Profe, bueno, yo estoy haciendo el test psicológico, ¿no?, a los jugadores de primera del Club Macará, y les voy a hacer el mismo día, y usted me dice que sí vale, entonces es factible, ¿no?, hacerles del mismo día los dos test, el de la variable dependiente y de la independiente. Si no son muy largos, y especialmente ahora por estos temas de pandemia, tendríamos que aprovechar el tiempo y aplicarles el mismo día. Como siempre, socializarles. Antes de nada, socialicémosles, expliquémosles, para que de esta manera pidamos de una manera educada la colaboración de ellos. Sí, profe, justamente les voy a hacer en vía Zoom, obviamente por lo que usted sabe de la pandemia, porque estaba planificado hacerlo personalmente, ¿no? Pero en el complejo de Macar, pero por la pandemia me toca hacer vía Zoom, y lo voy a hacer primero la inducción, obviamente para que sepan de lo que se trata, luego un ejercicio mental, y de ahí ya se les enviaría el test. Tratar de no demorarse mucho, o sea, tratar de hacerlo lo más pronto posible para que tengamos la colaboración de todos. Ya. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Ok. En este momento van a trabajar ustedes en eso. Si les falta tiempo, no hay problema. Antes de terminar la clase a las 12 negociamos. ¿Sí? Voy a ver si trabajo por lo menos con unos 2 o 3 capítulos, uno más, me estoy demorando bastante en eso. Entonces les dejo libre para que trabajen ustedes, aprovechen el tiempo. Trabajen de acuerdo a lo que tienen que presentar en la tarea. Como les digo, si les va a faltar tiempo, negociamos a las 12 y les cambio la hora. Sí, pero primero trabajemos y ahí veamos hasta dónde vamos a llegar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Así mismo. Profe. Sí. Perdón, te lo interrumpo. Profe, por ejemplo, en el caso, ¿nos va a pedir ya la elaboración del instrumento en sí o solo lo que vamos a plantear? Todavía no el instrumento. Ya vamos a presentar con instrumento. Ingeniero. Porque si es así, necesitamos un poco más de tiempo. Ya vamos a hablar de eso, pero sigan trabajando. Ya vamos a... Ya. Ingeniero, ¿le adjuntamos los instrumentos? Claro, esa es la idea ya. Ya, correcto. Ya. Por ejemplo, profe, yo en el caso mío, yo tengo los ejemplos del instrumento. Como decían, ya hay instrumentos establecidos, Claro, entonces tiene ley. Usted explique Ya. Y súbalo, y eso no hay ningún problema. Ya. Hagan una explicación previamente de eso.
Ya, eso quería saber, porque ponernos a hacer el instrumento sí nos vamos a demorar más. Claro, claro. Si ya te van a trabajar con instrumentos validados, ya simplemente utilicen esos y me indican por qué van a utilizar esos instrumentos y pare de contar. Ingeniero, ¿y si subimos los instrumentos no sale plagio?